porque no pueden ser juez y parte. ¿Sí? En una evaluación que hizo el Instituto Nacional de Salud Pública por parte del doctor Simón Barquera, sí, que es director del área de investigaciones en políticas y programas de nutrición, se aplicó este etiquetado a 122 estudiantes de nutrición para evaluar qué tanto entendían el etiquetado. Bueno, de estos estudiantes, más del 40% no se percataron de la información que se proporciona en el etiquetado, ¿sí? Es de una porción y que un producto puede tener más de una porción. Y esto es muy grave en el caso de los refrescos, como vamos a ejemplificar en el caso de Coca-Cola. Porciones que hay que decirlo, deciden ellos, ¿no? Si una bebida como esta de Coca-Cola de 600 mililitros la dividen en 3 porciones. Es una decisión propia de las empresas y dar información sobre una sola porción. Bueno, de los 122 estudiantes, solamente 1.8% pudieron responder 3 preguntas relacionadas al contenido de energía, azúcares y el máximo de productos que podían consumir para cumplir con el máximo de azúcares recomendado. ¿Qué es lo que más nos interesa aquí? ¿Sí? Y este estudio destaca que el mayor problema se presenta con los valores que el etiquetado establece para el consumo de azúcar, haciendo pensar al consumidor que está consumiendo un producto bajo en azúcar cuando se trata totalmente de lo contrario. Si ustedes ven, ahí están las 2 etiquetas de esta. Esta es una botella de 600 mililitros. Pueden ver que si uno ve lo que dice en azúcar, dice 17%. ¿No? Uno dice, bueno, no es tanta azúcar, ¿no? Si lo voy a tomar el 17% es lo recomendado, pero también no es recomendado consumir nada de azúcar adicional, como lo va a explicar Javiera Caballo, ¿no? Habría que multiplicar eso primero por 3 y después darse cuenta que eso rebasa el máximo tolerable establecido por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, hay un problema muy serio. Todos los criterios que están establecidos ahí no corresponden ni a la Organización Mundial de la Salud, ni a las autoridades en la materia de los Estados Unidos, ni a las recomendaciones de los expertos en nuestro país. Por otro lado, desde el 9 de enero de este año, ¿sí?, presentamos nosotros una denuncia de COFEPRIS contra este etiquetado porque viola la norma oficial mexicana 051, que es sobre especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas, que establece, y lo cito, esta norma dice: la información contenida en las etiquetas de los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas debe ser veraz y describirse y presentarse en forma tal que no induzca error al consumidor. Entonces es muy claro que este etiquetado, tanto por el estudio que hace el Instituto Nacional de Salud Pública, por los análisis que hemos hecho incluso nosotros antes y que fueron públicos antes de que el Instituto Nacional de Salud Pública hiciera este estudio, ¿no?, pues demuestran que hay un engaño al consumidor y que esto es muy grave, ¿sí?, porque estamos en un país con los mayores índices de sobrepeso y obesidad en el mundo y con uno de los mayores índices también de diabetes. Actualmente, ¿no?, y se considera que mueren 70,000 personas al año por diabetes, y nosotros estimamos que en los últimos 6 años han muerto en esta administración 400,000 personas por diabetes. Los estudios que estamos realizando sobre casos de vida, ¿sí?, estamos acercándonos a las personas que sufren diabetes, ¿sí?, es de que la atención a la diabetes es terrible, de que estas personas indican que nunca fueron advertidas sobre el daño que podría generar en su salud el consumo de ciertos productos y ciertos hábitos alimentarios. Y nosotros decimos lo siguiente: no valen 400,000 muertes por diabetes en este sexenio, más de 70,000 en el último año, para que COFEPRIS y la Secretaría de Salud cumplan con su obligación y sancionen a las empresas que a través de su etiquetado inducen a los consumidores a una ingesta mayor de azúcar, engañándolos, haciéndoles creer que sus productos tienen bajas concentraciones
cuando en realidad exceden los máximos tolerables para todo un día, cuyo ejemplo más claro es este de Coca-Cola. Y nosotros presentamos el caso de Coca-Cola y de un refresco, porque no es una coincidencia que tengamos los mayores índices de sobrepeso, obesidad y diabetes en el mundo, y que al mismo tiempo seamos los mayores consumidores de refrescos en el mundo por persona, y seamos los mayores consumidores de Coca-Cola por persona en el mundo. El consumo de refrescos, y sobre esto hay una amplísima literatura científica publicada en revistas científicas, sí, es que el consumo de refrescos está relacionado, su alto consumo, ¿no?, con el aumento de sobrepeso, obesidad y diabetes. Quisiera pedirle quisiera antes de darle la palabra a Javiera Caballo, compañera del Poder del Consumidor, que es la coordinadora del área de salud alimentaria del Poder del Consumidor, referirme a dos declaraciones que ayer dieron funcionarios de Conméxico. En primer lugar, a la declaración de Jaime Saludowski, a pregunta expresa de un reportero, ¿no?, sobre la comida chatarra. Y él dijo que no, que ninguna de las empresas que están agrupadas en Conméxico y que llevan este etiquetado producen comida chatarra, que la comida chatarra es la que se vende en la calle, ¿sí? Bueno, la ignorancia del señor Jaime Saludowski es extrema. El término comida chatarra, o en inglés junk food, es utilizada a nivel mundial, incluso en documentos científicos, ¿sí? Y está referida a los productos que tienen alto contenido de azúcar, grasas y sal, ¿sí?, y que su valor nutrimental es o mínimo. Entonces, las empresas que producen estos productos de manera industrializada tienen más de 1 millón de puntos de venta en el país, a través desde puestos en la calle que venden estos productos hasta pues, los cientos de miles de pequeñas tiendas de barrio, donde lo que predomina es comida chatarra. Entonces, esa referencia, y también a la directora ejecutiva Lorena Cerdeña de Conméxico, que a una pregunta sobre el etiquetado del semáforo, ella dijo que este semáforo es erróneo. Es interesante ver cómo los representantes de las empresas que están generando este gran problema de salud pública se ponen a calificar un etiquetado que está considerado, solamente menciono, por la Asociación Internacional de Estudios de la Obesidad, ¿sí?, que es el mayor organismo independiente de especialistas en obesidad que hay en el mundo, que está reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Ellos reconocen el etiquetado del semáforo como el mejor etiquetado que hay en operación en este momento en el mundo. Y esa es la misma consideración que hacemos más de 240 organizaciones de consumidores en todo el mundo que formamos parte de la Federación Consumers International. Entonces, aquí lo que nos llama la atención, ¿no?, y con esto quisiera cerrar antes de pasarle la palabra a Javiera, es de que el hecho de que este etiquetado continúe en operación y que se extienda no es más que una muestra del contubernio que existe en este momento con el actual comisionado presidente de COFEPRIS, Miguel Arriola, y el secretario de Salud, Salomón Chertovisky, con México. Quisiera ahora pedirle a Javier que explique esta lámina que nos trae. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues como mencionaba Alejandro, somos el país que más Coca-Cola consume, que más refrescos consume. Y bueno, no solo eso, sino que también nos hemos convertido en un país en donde la dieta se ha transformado de ser una dieta tradicional, aquí bueno, es principalmente la dieta mesoamericana, a convertirnos en un país que consume una gran cantidad de productos industrializados. ¿Por qué es grave que exista este tipo de etiquetado? Porque el etiquetado es la única orientación que tenemos los consumidores para conocer si lo que estamos consumiendo realmente es saludable o es nocivo. Si ustedes
se fija en una manzana, por ejemplo, no requiere de etiquetado, pero un producto que ya fue procesado sí lo requiere, porque existen productos que contienen altas cantidades de azúcar, grasa y sal, y que ahorita estamos viendo que esto está provocando fuertes problemas en la salud, y no solo de los adultos, sino de los niños, que es lo más preocupante. Entonces, para nosotros esto es alarmante, porque este tipo de etiquetado es, o sea, como ya se mencionó, no solo no orienta, sino que sucede todo lo contrario, desorienta e induce a creer que el producto que estás consumiendo no es tan malo o no te está provocando daño, e inclusive existen productos que se pudiese percibir que son hasta recomendables cuando no lo son. Entonces, nosotros podemos ver aquí en la lámina cómo se establece que en un pequeño asterisco que los porcentajes que vienen ahí en el etiquetado son acorde a las recomendaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso del azúcar, no existe ni un solo organismo, ni científico, ni académico, ni internacional, que recomiende el azúcar añadida. Existe una recomendación de carbohidratos, de proteínas y de lípidos, de vitaminas, minerales, pero no de azúcar añadida, porque este es un nutrimento que el cuerpo no requiere. El único azúcar que el cuerpo en todo caso necesita es el que viene en la fruta, y el azúcar que viene en la fruta viene acompañado de fibra. En el momento que extraemos el azúcar y lo ponemos en un líquido, entonces esto provoca que nuestro organismo reaccione de una manera muy fuerte a nivel metabólico, porque es una cantidad excesiva de azúcar. Entonces el organismo tiene que liberar insulina, creando picos altísimos de insulina en sangre, lo cual te va a provocar a largo plazo resistencia a la insulina. Entonces aquí, si podemos ver, dice azúcares 17%, pero es una porción de 200 mililitros. Cuando alguien abre una botella de Coca-Cola, un jugo o lo que sea, una bebida, nadie se toma solo un traguito o una tercera parte, porque para empezar, bueno, se calienta, se le sale el gas, son miles de cosas que ya no lo consumes, sino que consumes todo el contenido. Entonces, el primer paso, o sea, para poder determinar realmente lo que contiene esta bebida, es algo que se tiene que hacer todo un cálculo matemático. Primero, se tiene que calcular las porciones por envase, lo cual en la etiqueta viene en una parte muy pequeñita. Aquí lo podemos ver, nosotros ampliamos la imagen y ni siquiera se puede ver las porciones por envase, lo cual son 3. Después se tiene que detectar los gramos de azúcar, grasa o miligramos de sodio. Después se tiene que multiplicar los gramos de azúcar o grasa o miligramos de sodio por las porciones por envase, para poder determinar la cantidad real que contiene el envase completo. Entonces podemos ver que el equivalente en este ejemplo es de 63 gramos y no de 21 gramos como establece el etiquetado. Aún así, aún teniendo los 63 gramos, la información de 63 gramos, un consumidor que solo tiene 1 minuto para revisar e inclusive hasta menos 30 segundos para revisar un etiquetado en el supermercado o en alguna tienda, aquellos que lo revisan no puede determinar si esto es alto, bajo o moderado, porque siempre tenemos que tener un parámetro con qué comparar o con qué contrarrestar para poder nosotros determinar si esto es alto o no es alto. Y para eso existen las determinaciones de los organismos internacionales, como el de la Organización Mundial de la Salud, que establece que la cantidad de azúcar máxima tolerada que un adulto puede consumir es no más de 10% de las calorías totales. Esto implica
Para fines de, por ejemplo, etiquetado se utiliza un promedio de 2000 calorías. Sin embargo, existimos personas que requerimos de menos cantidad de calorías. Por ejemplo, una mujer en promedio es entre 1700 y 1800 kilocalorías. Entonces, la cantidad de azúcar añadida máxima tolerada sería menor. Entonces, considerando estos criterios, el porcentaje real que debería de estar presentado en el etiquetado no es del 17%, sino del 126%, utilizando el criterio de la Organización Mundial de la Salud, porque la Asociación Americana del Corazón establece criterios un poco más estrictos. La Organización Mundial de la Salud utiliza criterios más amplios porque son criterios promedio a nivel mundial. Entonces, si ustedes observan, o si ustedes, por ejemplo, ven un envase en donde viene 126% de lo que tú puedes consumir máximo en todo el día, pues la mayoría lo pensaríamos 2 o 3 veces si consumimos ese producto, o diríamos, bueno, voy a mejor elegir agua. Aquí el problema es que la gente que tiene diabetes, aquí sí les ocasiona un problema directo, en donde si una persona con diabetes se va por esta información y no lo ve tan mal, consume esta bebida y lo que va a provocar es provocarle hiperglicemia, inclusive dependiendo de cuál es el control de diabetes que tenga esa persona, pero puede llegar hasta crear un coma diabético de tener tan elevadas las cantidades de azúcar en sangre. Entonces, esto sí es fuerte, o inclusive, por ejemplo, si un niño consume una bebida con estas cantidades de azúcar, las cuales existen bebidas azucaradas, que no precisamente es bebida de cola, pero por ejemplo tenemos los frunzis, por ejemplo, que también son de Coca-Cola, que contienen altas cantidades de azúcar, que no es recomendable para un niño. Entonces, esto está provocando graves trastornos metabólicos. Ahorita ya estamos viendo niños que presentan trastornos metabólicos en donde esto, bueno, a largo plazo les va a provocar efectos muy fuertes o consecuencias muy fuertes como lo que es diabetes, insuficiencia renal, cegueras. Entonces, si nosotros estamos viendo estos padecimientos, antes estos padecimientos se presentaban en gente muy grande, ahora se están presentando en niños, entonces las consecuencias van a ser muchísimo más graves. Entonces, sí es algo fuerte que se esté pronunciando que este tipo de etiquetados es algo bueno, cuando es todo lo contrario, desorienta a la gente. Y bueno, solo para poner como un antecedente, en México, por ejemplo, en los preescolares, que es el único dato que existe referente al consumo de productos industrializados, se observa que casi el 40% de la energía total proviene de productos industrializados. Entonces, por eso es importante darle prioridad a este tipo de etiquetados, porque la población estamos consumiendo un alto consumo, una alta cantidad de productos industrializados. Yo quisiera mencionar que el contexto donde esto sucede, en el que con México y estas empresas desarrollan sus etiquetados, ¿no? Sus autoetiquetados, donde ellos se convierten en juez y parte, y ellos mismos dicen qué producto es bueno, y verán que todos sus productos son buenos, no encontrarán ningún producto donde este etiquetado dé los niveles que adviertan, porque las porciones las deciden ellos a su gusto, los criterios los deciden ellos a su gusto. Estos etiquetados se han desarrollado en México y en otras partes del mundo, justamente porque hay una tendencia, ¿no? Y una necesidad social y política, ¿sí?, para proteger la salud de la población y las finanzas públicas, de desarrollar etiquetados que permitan hacer buenas elecciones. Y los etiquetados lo que están haciendo es engañar. Coca-Cola, PepsiCo, ¿no?, han gastado
junto con otras de estas empresas, por ejemplo, en la Unión Europea, el cabildeo de estas empresas llegó a 1.000 millones de euros en el Parlamento Europeo para evitar que se acordara la instauración del etiquetado del semáforo en los países europeos. Lo que ellos gastaron en el año 2008 en cabildeo en el Congreso de los Estados Unidos, no tengo el dato preciso, pero fueron cientos de millones de dólares para cabildear y evitar en ese caso que se impusiera un impuesto a los refrescos a nivel federal en los Estados Unidos. Es decir, el poder de cabildeo y el poder de influencia no solamente se da en esta materia, ¿sí?, sino también en tratar de poner en los cargos de salud agentes afines a sus intereses e ideologías. Y es lo que pensamos que en este momento tenemos. Tenemos un secretario de salud afín a la ideología, y a los intereses de la industria de alimentos y bebidas, y tenemos un comisionado en COFEPRIS afín a los intereses de estas empresas. ¿Por qué? Porque ellos tienen desde hace tiempo, desde enero, una denuncia contra este etiquetado, porque el secretario de Salud tiene en sus manos una evaluación de la autorregulación publicitaria de las empresas que no ha dado a conocer, porque el secretario de Salud solamente, y igual el presidente, el comisionado de COFEPRIS, solamente están hablando en el caso de los alimentos y las bebidas de que la autorregulación es una buena opción, cuando eso está descartado en toda la literatura científica a nivel mundial sobre políticas públicas. Entonces, cualquier pregunta se puede hacer. ¿Ninguna pregunta? Sí, yo. Sí. Bueno, ya lo comentaron ustedes sobre esta denuncia que está desde enero. ¿Cuál ha sido en sí la respuesta precisamente de Miquel Arriola? O si se han tenido reuniones con ellos, ¿cuál ha sido en sí la respuesta que les ha dado a ustedes? Una y dos. Si ustedes han pensado que, bueno, ya lo comentaron hace un momento, solamente un 1.8% de toda una encuesta de 122 estudiantes pudieron responder precisamente a este cuestionamiento. Si ustedes han pensado en de alguna manera formular una alternativa para esta población, que de alguna forma, bueno, pues desconoce este tipo de porcentajes, porque finalmente quedaría en ese momento una laguna en todo momento. Aún así que se tuvieran reuniones, que se exigiera por parte de denuncias, posiblemente el consumidor seguiría haciendo esto precisamente por el mismo desconocimiento. Sí. Nos hemos encontrado con el comisionado de COFEPRIS, Miquel Arriola, y en su momento le planteé que queríamos una respuesta a esta denuncia. Su respuesta es de que no estaba bien informado de la denuncia, y esto es muy grave, porque la denuncia fue presentada, Presentamos como prueba en la denuncia el estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública. Es decir, lo presentamos como si fuera un peritaje, tenía el valor de un peritaje. Es como si hubiéramos presentado la denuncia, que hubiéramos pedido ya un peritaje a la máxima institución, que es una institución oficial. Pero sin embargo no hay respuesta. Y posteriormente, en una reunión en el instituto, un foro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde asistió él, la exposición de COFEPRIS fue hacer una defensa de la autorregulación en general por parte de las empresas, cuando esto está ampliamente criticado, cuando Miguel Ángel Toscano, quien recibió a Miquel Arriola, se pronunció en contra de la autorregulación. Entonces, esto está hablando de un posicionamiento de COFEPRIS totalmente al servicio de estas empresas. Y ahora el descaro es que aparezcan ellos, y no solamente ya lo pusieron, sino ahora que van a hacer una campaña para que la gente aprenda a leer un etiquetado que está hecho sin base a criterios científicos y que está hecho de acuerdo a cómo les da la gana establecer la porción sobre la cual dar la información, sobre la alternativa a la población, lo primero que queremos es que no haya un etiquetado que engañe todavía más. Se había logrado que el etiquetado se establezca la cantidad de azúcar que tiene. Bueno, nosotros queremos decirle a la población, pues como está aquí,
O sea, nadie sabe que una botella de Coca-Cola de 600 mililitros tiene 12 cucharadas, ¿sí? 12,5 cucharadas de azúcar, ¿sí? Digo, lo explicamos, o sea, si ustedes toman y le ponen 12 cucharadas de azúcar a un agua de limón, no se la van a poder beber. Bueno, ¿cómo no la podemos beber? Bueno, le meten sodio porque nos baje lo dulce. ¿Pero por qué le ponen tanta azúcar y después le ponen sodio para bajar lo dulce? Porque está trabajando a nivel neuronal, ¿sí? Y está generando descargas de dopamina. Genera un nivel adictivo hacia las bebidas, y más si tiene cafeína. Entonces, por eso son los niveles de azúcar, ¿sí?, que tienen estas bebidas. Pero esa información no la tienen. Y el gobierno de la Ciudad de México tuvo una campaña nuestra, estuvo impresa en carteles, donde uno de los carteles ponía los productos, la cantidad de cucharadas por categoría, no por marca. Firmaron un cartel por todas las dependencias, impreso con recursos de la Asamblea Legislativa del DF. Nunca fueron difundidos estos carteles. Los intereses están, ¿no?, permeando a todos los partidos políticos y están permeando a las autoridades. ¿Qué otros productos están en esta situación? Pues hay muchísimos productos. Yo creo que aquí puede hablar Javiera, todos los análisis. Existen muchas bebidas azucaradas, por ejemplo, lo que mencionaba de los frutsis, que también contienen ese tipo de etiquetado, que esa es una de las críticas que hace el estudio del Instituto Nacional de Salud Pública, que para los criterios de niños, para los productos que se promocionan para niños, utilizan la misma base, que es una dieta de 2.000 calorías, y esto es totalmente incorrecto, porque un niño no necesita de 2.000 calorías, sino la cantidad de calorías es menor. También los jugos, por ejemplo, las barritas, los cereales, los yogurts. Por ejemplo, un yogur Yoplait natural contiene 4 cucharadas de azúcar en una porción de 125 mililitros. Y esa la consumimos todos en algún momento. Entonces, esto ya supera la cantidad que un niño puede consumir en todo el día. Existen mamás que deciden erradicar por completo lo que hemos llamado la comida chatarra y acceden o confían en estos productos que se denominan como saludables, como una opción alternativa para sus hijos, porque la mayoría de las madres de familia hoy en día trabajamos y ya no tenemos el mismo tiempo para dedicar a la cocina. Entonces se acude a este tipo de productos creyendo que son saludables precisamente por el etiquetado que proporcionan, porque hay productos que traen imágenes de frutas, imágenes o por ejemplo, de mujeres, el tipo de publicidad que se maneja, una mujer esbelta o de niños muy saludables. Entonces, inconscientemente tú te vas con la idea de que este producto es saludable cuando no lo es. Por ejemplo, una barrita Kellogg's contiene 3 cucharadas de azúcar. Los cereales que se promocionan para niños, cada porción, lo cual, como mencionaba Alejandro, son porciones que maneja la industria, porque el Sistema Nacional de Equivalentes no maneja estas porciones, sino que se manejan porciones distintas. Por ejemplo, se maneja por medidas caseras, que es una taza, media taza, 2 tazas. Un vaso, por ejemplo, mide 250 mililitros, no 200 mililitros, como lo maneja aquí este refresco. Entonces, en una porción pequeñitita, un cereal para niños, contiene 3 cucharadas de azúcar. Nosotros hemos visto que los niños consumen 2, hasta más porciones. Entonces, el niño ya se está consumiendo 6 cucharadas de azúcar. Las lechitas para saborizadas, algunas contienen desde 3 hasta 5 cucharadas de azúcar, y aparte contienen edulcorantes no calóricos algunas. Nosotros hemos hecho análisis y esto no lo advierte. Los edulcorantes no calóricos no son recomendados para los niños y el etiquetado no advierte que contiene este tipo de ingredientes. Entonces, eso también es importante. Entonces, es todo el etiquetado en sí, y aparte, si añadimos estos factores y lo ves brevemente, el tiempo que tenemos para revisarlo,
es menos de un minuto. Lo primero que ves son los porcentajes, dices, bueno, 4% de las calorías, 17% de las calorías, a lo mejor no está tan mal, me voy a dar ese lujo. Pero si tú ves 126% o en un yogur Yoplait, por ejemplo, tú ves que ese yogur contiene 60% del azúcar que tú puedes consumir para todo el día, difícilmente lo vas a consumir. Entonces, esto es alarmante porque se ha visto que, ahorita que mencionaba Alejandro lo del etiquetado inglés, existen estudios que demuestran que este tipo de etiquetado cualquier consumidor lo puede leer y lo puede comprender de una forma muy rápida, porque es clasificar el producto en rojo, amarillo, verde. Si es verde no es tan nocivo o no tiene contenidos tan altos, si es amarillo moderado, si es rojo es alerta. Este tipo de el semáforo no solo se ha manejado en etiquetados, sino también para orientación nutricional. De hecho, aquí en el Distrito Federal existe un sistema o un programita que se está manejando del semáforo de alimentos, precisamente para orientar a la gente que, bueno, es en teoría, porque en realidad no se lleva a cabo, pero al menos se hizo como esta propuesta, porque se ha visto que la forma de semáforo es la forma en que nosotros entendemos alto, moderado, bajo. Entonces, si esto se utiliza a nivel clínico, una gran cantidad de nutriólogos lo promueven o existen campañas que promueven que la forma de orientar es de esta manera a través de un semáforo para alertar a la gente, entonces quiere decir que, bueno, es una buena forma de orientación. Este tipo de etiquetado no dice absolutamente nada, al contrario, complica. Como ya lo vimos ahorita, se tiene que hacer todo un cálculo matemático, se tienen que hacer 3, 4, 5 pasos para convertirlo a una medida casera, que es la forma en que todo el mundo lo entendemos. Si te dicen, trae 12 cucharadas de azúcar, pues ya dices, ay, carico, no, pues eso jamás en la vida me lo consumo. Si se trae 1, 2, entonces ya tú puedes decidir, realmente decidir. De esta manera, la gente no estamos decidiendo, sino que la industria te está induciendo y no te está dando la información, sino que está decidiendo por ti. Entonces, no se puede decir que te están dando la información para que el consumidor pueda decidir libremente, porque aquí no hay una decisión libre en realidad. Una pregunta, si implementaran el etiquetado semáforo, ¿todos estos productos serían amarillo, naranja o rojo? Son 3, bueno, como usted ha comentado, voluntario ahorita en el Reino Unido, ayer se acaba de sumar otra importante cadena de supermercados para sus productos de marca propia. Lo que se hace es se ponen los 4 colores, 4 círculos de colores que tú tendrías al frente del producto, ¿no? Y entonces tú ya vas a saber, pues después de 5 o 10 veces que ves un producto, que el de la izquierda es el azúcar, que el de la derecha es el sodio, y los dos del medio las grasas totales y las grasas saturadas, ¿sí? Entonces te va a aparecer si está en rojo el azúcar, ¿no? Estaría en rojo el azúcar, ¿no? Y lo demás estaría en verde, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que te indica, y tú podrás decir, bueno, que tengo que bajar el azúcar, le voy a bajar el azúcar. Pero lo que no quieren las empresas es que estemos informados de que un producto tiene altas concentraciones y quieren por cualquier medio, ¿no?, evitar que nos informemos. Les pongo el caso del néctar. Vean ustedes del Valle y principalmente del Valle, ¿sí? Del Valle es de Coca-Cola. Bueno, ahora si ustedes van a un supermercado van a encontrar que los jugos son muy poquitos y los néctares cubren el alacén, ¿sí? Bueno, no tenemos norma oficial mexicana sobre eso. Y la cantidad de azúcar que le añaden y el porcentaje, no tienen un requerimiento de porcentaje de fruta, como sí lo tienen en otros países, de acuerdo a las normas oficiales mexicanas, ¿sí? Entonces, el contenido de azúcar es tremendo, ¿no? Ellos, lo que el gobierno les permita hacer, lo van a hacer. ¿Y por qué tienen tan altas cantidades de azúcar y grasas? Porque tienen un nivel nutritivo. Y eso ya está muy demostrado en muchos estudios científicos. Ahorita se acaba de publicar un libro en los Estados Unidos que recoge todos los estudios científicos. Entonces, si tú a un niño desde pequeño les empiezas a dar los yogures con azúcar,
les empiezan a dar los juguitos verde, ese niño va a requerir hidratarse a través de líquidos endulzados, ¿no? Por eso también en algunos países los edulcorantes no calóricos se han criticado como una forma de combatir la obesidad. ¿Por qué? Porque te mantienen el gusto por lo dulce por un lado, y porque a nivel cerebral también te generan las descargas de insulina porque confunden al organismo, ¿no? Entonces, es decir, ellos van a hacer lo que les permitan hacer, ¿no? Y lo grave aquí es que estamos hablando de 70,000 personas muertas al año por diabetes, y la mayor parte de ellas, ¿no?, a causa del sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Podrás encontrar, ¿no?, casos de diabetes tipo 2, que es esta que tiene que ver con la alimentación principalmente, ¿no? Algún caso extraordinario de alguien que no tome refresco, pero aquí en este país, ¿no?, los casos con amputaciones, con ceguera, ¿no?, porque la diabetes es la principal causa de amputaciones en el país, de ceguera y de muerte, ¿sí? Son personas que han bebido mucho refresco, le han entrado también mucho pan refinado, ¿no?, pero han consumido mucho azúcar, ¿no? Entonces, hay campañas ahorita a nivel en Estados Unidos, en muchos estados de la Unión Americana, en contra del refresco, que le están diciendo a las personas cuándo están consumiendo, que están estableciendo que no se pueden vender más de tal cantidad de refresco en los restaurantes, que obligan a que si entras a un restaurante pongan el vaso de agua. Y son medidas que hemos pedido a nivel de Ciudad de México, pero tampoco este gobierno de verdad le ha interesado en lo más mínimo cuánto la Ciudad de México tiene los niveles más altos de sobrepeso y obesidad en México y a nivel mundial como ciudad. Entonces, la dimensión del drama humano, ¿no?, que no están atendiendo, porque en última instancia lo que están haciendo no vamos a regularlos, y todo lo que se está demostrando en este momento es que las regulaciones tienen resultados, ¿no? Y hay muchos ejemplos de esto, a nivel de regulación en escuelas, de etiquetados, ¿no?, de acceso a agua potable que no tenemos en nuestro país, pero no están haciendo nada, ¿no?, al respecto. Entonces, por ejemplo, también si nos fuéramos con solamente la norma oficial, que dice así textualmente, que la información contenida en las etiquetas debe ser veraz y describirse y presentarse de tal forma que no induzca a error al consumidor con respecto a la naturaleza y características del producto. O sea, esto es una norma oficial que existe en México y por otro lado nos está el estudio que demuestra el Instituto Nacional de Salud Pública, que dice textualmente: este tipo de etiquetado, los GDAs, desorientan a la población e induce al error. Con esos dos criterios es suficiente para que exista un alto a esto. Con esto, o sea, ya no necesitamos más, sino con estos dos criterios, pero no está sucediendo, no se está llevando a cabo. O sea, tenemos los documentos en donde está la evidencia y la norma oficial que ya está establecida, que te dice claramente que no se debe inducir al error. Con esto ya sería suficiente para que esto se regulara y para que esto no se permitiera. Sí. Ya se está acabando el actual gobierno y que han platicado con gente de que viene, de que va a estar los próximos 6 años. ¿Y qué norma es la que te estás refiriendo? Sí, la norma la tienen aquí en el boletín sobre el próximo gobierno. Sí, lo que vamos a buscar es encontrarnos dentro de una alianza amplia de organizaciones, ¿sí? Estamos trabajando este tema y el de la seguridad alimentaria. Nuestra mayor preocupación es que las autoridades que queden al frente de la Secretaría de Salud y de COFEPRIS sean especialistas en el tema, es decir, en salud pública. La Secretaría de Salud tiene que ser expertos en salud pública, ¿sí? El que está actualmente es un economista que no tiene ninguna carrera en el ámbito de la salud, ¿sí? Y que estén libres de conflicto de interés, ¿sí? Si en este momento, por ejemplo, para escribir en una importante revista científica, cuando publican los investigadores un artículo que ha sido aprobado por la revista científica,
al final del artículo tienen que declarar si están libres de conflicto de interés. ¿Sí? Cuando se elige a un comisionado en el IFAI, ¿no?, o en el IFE, bueno, hay una serie de criterios en los que se establece que esté libre de ciertos conflictos de interés. Bueno, en el asunto de la salud pública, y dadas las circunstancias actuales, ¿sí?, requerimos que las autoridades estén libres de conflicto de interés y que esto pueda garantizar que van a velar por el interés público y no por el interés privado. ¿Sí? Para ello ya vela con México, ¿sí? Para eso ya cabildea y gastan millones de pesos, ¿no?, para cabildear, pero la autoridad tiene que defender el interés público, es su mandato. ¿Y aquí cuánto dinero han invertido en el cabildeo? No sabemos porque el cabildeo no es transparente en México. Sí. Pero sin duda, y ustedes saben los vínculos de estas grandes empresas con los grandes medios de comunicación, específicamente en la televisión. O sea, nunca van a encontrar este tipo de información que estamos dando nosotros, ni en Televisa, ni en TV Azteca. ¿Sí? O sea, incluso Televisa, cuando hizo este reality show sobre las personas con obesidad, ¿cómo se llamaba? No recuerdo ahorita el nombre, ¿no? Todo lo que les ponían así como de tentaciones, ¿no?, como eran unas conchas, ¿no?, pan de barrio y esto, nunca les ponían un refresco, ¿no? Nunca les ponían aquellos artículos que ellos están promoviendo de manera insensible. Y lo que sí hay que tener en claro es que lo que requiere este país es una ley para evitar la obesidad, es decir, con obligaciones, con sanciones, con recursos. Lo que fue el ANSA, como ya lo presentamos nosotros en el documento, si alguno de ustedes lo quiere, en la evaluación que hicimos de la Prueba Nacional por la Seguridad Alimentaria, y los mismos lineamientos en las escuelas son acuerdos, no son obligatorios, son lineamientos de las escuelas, no se están cumpliendo en la mayor parte de las escuelas, no hay autoridad. Los lineamientos los tienen que hacer cumplir los consejos escolares, que en la mayor parte de las escuelas no están instalados, ¿no?, que no conocen bien cuáles son los lineamientos fueron manoteados por las empresas y quedaron bastante mal, es decir, si incluso en aquellas escuelas donde hay lineamientos, si entramos, vamos a encontrar pues que sí, que los productos tienen un poquito menos de azúcar gracias a que son productos altamente procesados y que no son recomendables en términos nutricionales, que es lo que tendríamos que tener en las escuelas, ¿no?, puros alimentos recomendados nutricionalmente, ¿no? Y no hay acceso a agua potable en las escuelas, en la mayor parte de las escuelas del país. Todo lo que necesitamos son leyes, necesitamos regulaciones, ¿sí?, que establezcan obligaciones, sanciones y vigilancia y evaluaciones permanentes. Pues muchas gracias.